Muy buenos días, vamos a comenzar el video del día de hoy hablando un poco de los ángulos para después hablar de la actividad pertinente al día de hoy que son los triángulos y los tipos de triángulos. Para poder comenzar y saber cómo son los tipos de triángulos tenemos primero saber son los ángulos y cuáles son sus clases, qué clases de ángulos existen. Entonces en la guía tenemos que el ángulo es toda esa región limitada que hay en dos semirrectas. Ya vimos el concepto de recta, semirrecta, eh, y lo vamos a aplicar en los ángulos y sus clases. Entonces, el ángulo tiene dos lados que les denominamos o los denominamos como semirrectas, que son cada uno de estos sectores. Esta es una semirrecta que se une en un vértice. El vértice es el punto donde se encuentran las dos semirrectas. Esos dos semirrectas y este espacio que hay entre las dos semirrectas se conocen como el ángulo. Ahora lo vamos a ver desde el tablero. Vamos a realizar los tres tipos de ángulos y cómo los podemos clasificar. Muy bien, después de comprender el concepto de ángulo, vamos a ver cómo se clasifica. Entonces, ya reconocemos que una semirrecta unida a otra semirrecta nos da un espacio, que es esta zona. A esta se la denomina como ángulo, el espacio que hay entre una semirrecta y otra unida por un vértice. Entonces vamos a colocarle las partes correspondientes a estos ángulos. Entonces sabemos que esta es una semirrecta. Recorremos porque es una semirrecta, porque tiene un inicio, pero puede continuar ilimitadamente, no tiene un final. Igual, esta es otra semirrecta y este es el punto donde se encuentran las dos, lo conocemos como vértice. Entonces sabemos que según nuestra misma guía, el ángulo es esa región limitada por las dos semirrectas, en este caso este. Este ángulo lo conocemos como ángulo recto. ¿Y por qué es un ángulo recto? Porque las semirrectas se encuentran totalmente rectas, cumpliendo 90 grados entre la lejanía de una y la otra. Lo mismo sucederá con lo siguiente. Este es un ángulo recto. Todo aquel ángulo que sea menor, o sea, que se vaya cerrando esta semirrecta hasta encontrarse a esta semirrecta, lo vamos a conocer como ángulo agudo. Vamos a hacer un ejemplo. Comenzamos con el vértice, que es donde nacen nuestras semirrectas. Acá tendríamos otra semirrecta, pero más cerrada. Todo aquel ángulo que vaya cerrándose en este sentido, en el sentido del reloj, hacia unirse a la otra semirrecta, la conocemos como ángulo agudo. Quiere decir que este ángulo es mucho más pequeño, es menor a 90 grados. Todos estos ángulos, sean menor de 90 grados, lo vamos a conocer como ángulos agudos. ¿Cómo vamos a reconocer ahora o cómo vamos a llamar un ángulo que sea mucho mayor a este 90 grados? Partamos de que estos 90 grados son la base, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con aquellos que son mayores? O sea, que su ángulo, o sea, su espacio entre semirrecta y semirrecta sea mayor. Vamos a tomar un ejemplo. Tenemos una semirrecta que inicia desde un vértice y otra semirrecta. Si vemos este ángulo ya va mucho mayor porque esto se va ampliando hacia este lado, hacia el lado izquierdo. Quiere decir que es mucho mayor a 90 grados. Y este ángulo lo vamos a conocer o lo conocemos como el ángulo obtuso. Como ángulo obtuso. Perdón. Como ángulo obtuso. Como ángulo obtuso. Entonces, ya tenemos estos tres tipos de ángulos. Con esos tres tipos de ángulos también vamos a mirar la clasificación de los triángulos. Muy bien, ahora porque es necesario
reconocer los tipos de ángulos para poder venir a hablar sobre los triángulos. Tenemos dos formas de clasificar los triángulos, según sus lados y también según sus ángulos. Si ustedes vemos, la mayoría de escuadras, por lo menos, perdón, de escuadras como la que estamos viendo ahorita, vemos que sus tres lados son exactamente iguales. Si lo medimos con un metro o con una regla, nos damos cuenta de que sus lados son iguales. A estos, donde sus lados son iguales, los conocemos como equilátero. Quiere decir que este es un triángulo equilátero. Tiene sus tres lados iguales. Uno isósceles es que tiene dos lados iguales. Si ustedes dan cuenta, estos dos lados tienen la misma medida y este es mucho más corto. Este es un triángulo isósceles. Y un triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados distintos. Como ejemplo, les estoy mostrando esta escuadra, que este lado es distinto a este y a este. Cada uno de sus tres lados es distinto. A esto le conocemos como escaleno. Ahora, muy bien, esa es la clasificación por sus lados, por sus tipos de lados. Quiere decir tres iguales, dos iguales y uno distinto, y cada uno de sus lados es distinto. De igual manera, también los podemos clasificar por sus ángulos. ¿Qué es por sus ángulos? Ya como acabamos de ver que hay tres tipos de ángulos, recto, agudo y obtuso, también los podemos clasificar. Por ejemplo, este es un acutángulo. El acutángulo, todos sus lados son agudos, mientras que si podemos mirar un ángulo recto, podemos mirar que en este hay un ángulo recto. Mire, estas dos vértices, estas dos semirrectas, perdón, estas dos semirrectas hacen un ángulo recto. Quiere decir que a esto lo llamamos un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Y si nos damos cuenta, en este triángulo hay un ángulo obtuso. Y a este lo llamamos obtusángulo. Triángulo obtusángulo. Todos son triángulos. Triángulo obtusángulo, triángulo rectángulo y triángulo acutángulo. Dependiendo de sus lados o también dependiendo de los ángulos que hay en sus lados. Por ahora, vamos a comenzar ahora la actividad de los triángulos. Ahora sí, vamos a la actividad de lo que tenemos que hacer. En el primer punto dice que tenemos que clasificar esos triángulos que tenemos en esta parte de acá, que lo voy a señalar con mi mouse. En esta parte de atrás hay 4 tipos de triángulo. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar cuál es y cómo se clasifica según su lado y según su ángulo. ¿Cómo se llama este según sus lados y según su ángulo? ¿Cómo se llama este según su lado y según su ángulo? Entonces, con lo que acabamos de ver, este se llama un triángulo obtusángulo según sus lados y es un escaleno según, este es según sus ángulos y según sus lados sería un escaleno. Este sería un isósceles según sus lados y un triángulo rectángulo según sus ángulos. Este sería un equilátero según sus lados y según sus triángulos. Los vamos clasificando según se clasifique sus lados o sus ángulos. Vamos a seguir con el segundo punto, ese sí es muy fácil. Tenemos que dibujar en el cuaderno un triángulo escaleno rectángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar cómo es el triángulo escaleno rectángulo. ¿Listo? Entonces miramos que el escaleno tiene tres lados distintos. Entonces, partiendo de esto, tenemos que hacer
un triángulo escaleno rectángulo. Entonces miremos que el escaleno tiene 3 lados distintos y que dice que tiene que ser rectángulo. Quiere decir que sus partes deben tener por lo menos un ángulo recto. Listo. En el punto 3, escribir los números de los triángulos en el siguiente esquema. Completa los lados que faltan. Quiere decir, aquí nos dice dónde está el isósceles. Entonces dice que el isósceles acutángulo. Entonces tenemos que mirar sus lados y acomodar cuál de estos hacen parte de estos nombres. Entonces, ¿cuál es el acutángulo? Entonces, el acutángulo es el que tiene sus lados agudos. Miramos cuál de estos tiene el ángulo agudo, sus ángulos agudos. Entonces, si miramos, este tiene sus ángulos agudos, este también tiene un ángulo agudo, entonces puede ser este 6. Entonces, el 6 lo vamos a colocar acá debajo de este triángulo. Vamos a mirar cuáles son los isósceles. Los isósceles son los que tienen 2 lados iguales. Entonces vamos a buscar todos los que tienen 2 lados iguales. Como ejemplo, este tiene 2 lados iguales, el 3, el 2 tiene 2 lados iguales, el 3 tiene 2 lados iguales, el 4 tiene 2 lados iguales y los vamos a ubicar aquí en los isósceles. Y los escalenos, recordemos que los escalenos son los que tienen los 3 lados distintos. Entonces aquí vamos a colocar los 3 lados distintos. Por ejemplo, el 6, acá está el ejemplo 6. Vemos que el triángulo 6 tiene los 3 lados distintos. Entonces el 6 y el 7 son obtusángulos porque tienen ángulos obtusos. Listo. Entonces el rectángulo, el obtusángulo y nos puede faltar acá un acutángulo. Seguimos, vamos a dividir en el punto 4 las figuras de tal manera que cada punto quede encerrado entre un triángulo. Quiere decir que vamos a hacer triángulos que queden encerrados entre un triángulo y los vamos a colorear de color azul los triángulos escalenos, con rojo los isósceles y con amarillo los equiláteros. Entonces vamos a coger con nuestro lápiz y vamos a empezar a trazar los círculos con tal de que queden formando triángulos. Por ejemplo, este sería un triángulo, quedaría acá un triángulo. Y si unimos este punto con este punto acá, quedaría otro triángulo. Y vamos generando qué tipos de triángulos se ven en esta imagen.